Me presento, soy su servidor Javier Morales, director de ventas de Usana México, y tengo el gusto de poder estar con todos ustedes en un martes más de Conectados con Usana. Hoy, como ya es una sana costumbre, tenemos de invitada a la doctora, porque ahora viene en su papel de doctora, Gabriela Sáez. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por Hola, hola Javi. nuevamente estar con nosotros. Y dije Gabriela por la parte de doctora, pero para todos nosotros es Gaby Sáez. Así que presentaré a Gaby por sus credenciales tanto de distribuidora como de doctora. Y ella es líder rubí ejecutivo, motivador platino premier, es premio a la visión del doctor Myron Wentz, Consejo de Profesionales de la Salud, es parte del Consejo de Profesionales de la Salud. En el 2024 fue la número 2 en líder de ventas. En el 2024 ganó el tercer lugar de Reseteando y es médico internista, tiene un diplomado en nutrición y medicina funcional. Y la verdad es que cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar a Gaby, ya sea con temas de liderazgo o con temas de medicina, es un placer. Así que muchas gracias, Gaby. Gracias por aceptar nuevamente y por dar este tema que la semana pasada le estuviste compartiendo con profesionales de la salud y que en esta ocasión vienes a compartirlo con todos los distribuidores. Así que muchas gracias, Gaby, y bienvenida nuevamente. No, pues gracias a ti, Javi, gracias al corporativo que hace este espacio posible. Que de hecho, cuando me ven hablando como de temas de, como el magnesio, sé que hay muchos distribuidores interesados y me estaban preguntando, oye, ¿me puedo conectar? Y yo, tranquilos, que la próxima semana tendremos este tema para gente que no es profesional de la salud. No es porque del otro tema no se puedan enterar, pero pues siempre el lenguaje cambia un poquito y mi intención es hacérselos lo más aterrizado posible, porque sé que además ahora el magnesio se ha puesto muy de moda, ¿no? Entonces, cómo podemos nosotros acompañar a las personas que hacemos recomendación de uso de magnesio para que obtengan los mejores beneficios. Así que, pues, muchísimas gracias. A ti, Gaby. Déjame, voy a compartir mi pantalla entonces, que andaba corriendo para terminar la consulta. A ver, ahí está ya. Bueno, que así lo titulé yo, porque a final de cuentas, pues, al ser doctora sé que nos puede aportar un gran beneficio en nuestra práctica de todos los días, pero sé que la información que les voy a compartir también les va a servir muchísimo para que podamos hacer cada vez mejores recomendaciones y que entenderán por qué hay una combinación de suplementación que a mí me parece lo mínimo indispensable y que dentro de esta mínima suplementación entra el magnesio. Entonces, pues el magnesio es el cuarto elemento más abundante en el cuerpo. Ahora le hemos puesto más atención porque fue un mineral olvidado durante muchísimo tiempo. Tenemos más o menos 760 miligramos de magnesio al nacimiento y vamos incrementando conforme vamos creciendo hasta tener un total de 20 a 28 gramos más o menos y cambia un poco en género, en edad, en estatura, ¿no? O sea, eso puede hacer un poquito que haya variaciones. Lo consideramos como un mineral intracelular, que a final de cuentas nosotros tenemos minerales que son extracelulares, que cuando hacemos estudios de laboratorio y solicitamos esta medición, los vamos a ver reflejados ahí. Y aunque también el magnesio nos lo reportan en los estudios, normalmente la cifra que aparece ahí no es la real, porque el magnesio es principalmente intracelular. Y por eso podemos ver que las personas, aunque el laboratorio lo esté marcando como normal, la persona puede tener síntomas de deficiencia de magnesio, que ahorita platicaremos un poquito más. El principal sitio donde se va a ubicar el magnesio es el hueso, que más o menos vamos a tener entre un 50 a 65% de todo nuestro magnesio va a estar ubicado en el hueso y que el que yo les haga este tipo de comentarios también nos va a empezar a ayudar a entender por qué cuando hay una deficiencia de este mineral va a afectar a alguno de los órganos o a varios de los que voy a comentar. Vamos a tener de un 30 a un 40% en algunos otros tejidos y órganos, como es el caso del corazón, en el hígado, el riñón, el músculo, glóbulos rojos. Lo encontramos en la sangre en forma de líquido extracelular. La sangre no solamente es glóbulos rojos, la sangre tiene plasma, factores de coagulación y entonces ahí va circulando también el magnesio. Y en esta cuestión de la forma ionizada y libre, etcétera, igual no es para que ustedes se vuelvan químicos ni mucho menos, pero tenemos una cantidad de magnesio que está libre, que es la que nos reportan los estudios de laboratorio, que es la que digamos que lleva la forma activa, más o menos es el 55%. Y cuando escuchamos el tema de magnesio quelado, esto no es que sea un tipo de magnesio. Los magnesios hoy en día los ubicamos de acuerdo a la sal
con la que se transportan, y todos estos magnesios, el citrato, el carbonato, el oxalato, son magnesios quelados, porque quelado quiere decir que se unen a alguna sustancia que les ayuda a poderse movilizar a lo largo de nuestro cuerpo, y está unido a proteínas en un 33%. Y vamos a estar jugando con esta parte del magnesio a través de la eliminación del intestino, a través de la eliminación o absorción renal, y también cómo el cuerpo, dentro de lo maravilloso de cómo funciona y su sabiduría, puede ser liberado el magnesio de sitios de reserva cuando se requiere. De forma tal que también es poco común que podamos detectar una cantidad baja de magnesio a nivel de sangre, porque el cuerpo lo que hace es, cuando estas cifras de magnesio disminuyen, le manda una señal al hueso para que pueda ser liberado el magnesio que está depositado al torrente sanguíneo, y por lo tanto es muy difícil poder diagnosticar a través de un laboratorio. Y aquí importa, yo siempre digo en mis cursos a mis alumnos, ¿no? Clínica mata bioquímica, porque le voy a poner más atención a los síntomas que me está refiriendo el paciente que a un apartado de un laboratorio. Entonces, más o menos nosotros vamos a obtener el magnesio a través de la alimentación, y ahorita veremos que esta cuestión de a través de la alimentación, siempre la base va a ser que las personas tengamos una alimentación completa, pero que en definitiva, aunque tengamos una alimentación balanceada, ya no nos alcanza, y por eso la importancia de una suplementación integral hoy en día, y que entonces el cuerpo va a estar eliminando a través del riñón, y tiene esta capacidad de que si la persona consume demasiado magnesio, tanto el intestino como el riñón es capaz de poderlo eliminar, siempre y cuando el riñón trabaje de la manera correcta. Entonces también eso hace que una persona sea prácticamente imposible de intoxicarse con magnesio. Yo creo que es uno de los suplementos que más confiadamente podemos recomendar. De broma yo digo en mis programas de mis alumnos, no, magnesio hasta la diarrea, porque es un parámetro que nos dice que nos estamos ya pasando de magnesio. La intención no es provocar diarrea, pero es un parámetro, y que eso va a hacer que difícilmente una persona se pueda llegar a intoxicar. Entonces, nosotros vamos a estar haciendo un intercambio constante. Recordemos que nuestras células, todo nuestro cuerpo, se recambia de forma regular. Así como nosotros tenemos una producción sanguínea de todas las células de la sangre, cada 120 días tenemos sangre nueva. Así como cuando te vas a la playa y se te empieza a caer la pielecita y entonces esa es piel muerta, ¿no? Todas las mucosas, todos los epitelios, todo nuestro cuerpo está produciendo células nuevas de manera constante. Y eso lo hace a través de la materia prima, obviamente, que son los nutrientes, los macros y los micros. Y entonces vamos a estar haciendo intercambio a través de los sitios de reserva, como es el caso del hueso. También nos va a ayudar, y ahorita hablaremos de cada uno de los sitios donde vamos a encontrar el beneficio de niveles adecuados de magnesio, también a nivel cerebral, y vamos a estar eliminando cuando hay un excedente. Y entonces, si el cuerpo detecta que hay una deficiencia de magnesio, lo que va a hacer es absorber más magnesio de los alimentos. Si el cuerpo detecta que la ingesta de magnesio está siendo alta, entonces va a acelerar la eliminación de magnesio, insisto, a través de las evacuaciones o a través del riñón. Dentro de lo que favorece los alimentos que incluimos como que son ricos en magnesio, y ahorita explicaré esto de ricos en magnesio, encontramos algunos cereales, como es el caso de la cebada, la avena, el amaranto, algunas leguminosas, como son los chícharos, el garbanzo, las lentejas. Encontramos en algunas semillas, nuez, pistache, almendras, macadamias, en el cacao, que el cacao no es un Carlos V y no es un Milky Way, no, el que sea cacao, que sea mínimo 70%, en algunas frutas, como es el caso del plátano y del aguacate. Afortunadamente también en algunas, la lactancia materna, por supuesto, pero también en fórmulas fortificadas, y ahí no me voy a meter porque no soy pediatra, y que inclusive hoy tenemos bebidas que aportan magnesio, sabiendo la importancia de llegar a una adecuada cifra de magnesio, y que muchos de estos alimentos, cuando nosotros leemos la reseña del producto, que vienen fortificados o ricos en calcio, ricos en proteína, ricos en vitamina D, esta cuestión de ricos está basada en la ingesta diaria recomendada, que hoy sabemos que esta ingesta diaria evita desarrollar una carencia. Es la cantidad mínima de un nutriente que hace que nuestro cuerpo no desarrolle una carencia, pero que no necesariamente es la cantidad óptima. Y entonces nos podemos quedar tranquilos de que aunque el producto, el alimento diga que tiene mucho en magnesio, pues es mucho en comparación a esta ingesta diaria, y que eso no es suficiente para poder tener niveles óptimos, y por eso la importancia de suplementar de manera extra. Y ya hemos escuchado, ¿no? Que hoy se ha puesto muy de moda el tema del magnesio, y por eso quise hablar yo hoy de este tema, porque no me parece justo
que la gente recibe información a través de redes sociales y que de repente lleguen a consulta, o inclusive algunos de ustedes llegarán a preguntar a amigos o familiares que si el glicinato, que si el glicinato, que si el carbonato, y entonces el pobre paciente se toma 8 sales cuando no es necesario. Tenemos sales que son inorgánicas, como es el óxido de magnesio, el cloruro de magnesio o el sulfato, y tenemos sales orgánicas, que esto realmente no es relevante. Al final voy a hablar como de diferentes tipos de sales. Y lo que sí es relevante es mencionar cuáles son aquellos factores que incrementan la biodisponibilidad. Biodisponibilidad es la capacidad de nuestro cuerpo de poder absorber ciertos nutrientes. Y entonces, cuando tenemos una alimentación que no sea rica en alimentos refinados o alimentos procesados, que hoy en día es un tanto complicado, también el que utilicemos fibra fermentable como es la inulina, algún almidón resistente como es el caso de la papa o el camote, ¿no? Algún tipo de proteína como es las proteínas de suero de leche o la caseína, caseinatos, el consumo de vitamina D, vitamina B6 o aguas que son ricas en magnesio. Entonces, todos estos son factores que favorecen que nuestro cuerpo absorba magnesio, y existen factores que disminuyen la capacidad de nuestro cuerpo de poderlo absorber de la manera correcta, como sería alimentos altamente procesados, cuando tenemos un incremento en el radio es la relación que lleva magnesio-fósforo o magnesio-calcio. Entonces, todas aquellas situaciones, alimentos, productos comprados en el súper, etcétera, que tengan mayor incremento de fósforo, van a bajar el magnesio, o sea, que tengan una mayor proporción de calcio, van a bajar el magnesio. Una dieta alta en aluminio, y no tanto que lo consumamos a partir de los alimentos, sino, por ejemplo, algunos antiácidos que tienen aluminio. Cuando tenemos una ingesta baja de proteína, y ya ven que yo siempre estoy necia con que la gente aprenda a comer proteína, si no comen suficiente proteína, eso predispone a que tengamos deficiencia de magnesio. El consumo de alcohol, café y bebidas, y el café, ojo, pues yo soy amante del café y lo defiendo, pero cuando abusamos del café, cuando abusamos del consumo de líquidos, porque tenemos ese concepto del que el café es diurético, pero también si una persona se toma 3 litros de agua, se la va a pasar haciendo pipito del día. O sea, cualquier líquido en exceso se convierte en diurético, y más ahora que el agua natural es agua libre porque no nos aporta minerales, ¿ok? Y algunos medicamentos, como sería el caso de los diuréticos. Entonces, de nueva cuenta, factores de riesgo, hablando de enfermedades, porque esto hablamos como de características generales de lo que comemos o lo que no comemos, que hacen que las personas ya tengan cierto riesgo de tener deficiencia de magnesio, pero hay situaciones patológicas que pueden incrementar el riesgo de deficiencia de magnesio, como son desórdenes gastrointestinales, tanto porque ya vimos que el intercambio de magnesio se lleva a cabo a nivel del intestino. Entonces, si tenemos un movimiento acelerado, vamos a tener una mayor pérdida de magnesia, como es el caso de las diarreas crónicas, cualquier enfermedad que condicione alteraciones en la absorción de nutrientes, como son estas enfermedades inflamatorias CUSI y Crohn, cualquier síntoma de malabsorción, la enfermedad celíaca o celiaquía, que tengamos algún tipo de cirugía que permita un acortamiento en el largo de lo que es el intestino, que si bien el magnesio se absorbe principalmente a nivel del intestino delgado, nuestro cuerpo, cuando hay algo que limita la funcionalidad del intestino delgado, entonces el colon puede entrar al quite para favorecer su absorción, pero una persona que tiene íntegro el intestino delgado, ahí es donde se absorbe. Pero cualquier situación en donde se haya requerido algún tipo de corte, extirpación de algún segmento del intestino, todo eso va a generar mayor deficiencia de magnesio. Trastornos renales que incrementan la pérdida de magnesio, y aquí voy a poner un punto y aparte, y siempre lo hago mucho hincapié. Los pacientes que tienen enfermedades renales, hablando de insuficiencia renal, hablando de personas que requieren un tratamiento de diálisis, eso es punto y aparte. Siempre esos hay que tratarlos con pincitas y se los dejamos a los expertos. Pero aquí, cuando hablo de trastornos renales, no hablo de pacientes con falla renal, hablo de enfermedades que se asocien a problemas renales, como es el caso de la diabetes, ¿ok? Como es el caso del consumo de los diuréticos, que estos van a favorecer que haya una mayor pérdida de magnesio. No, más bien, no es que favorezcan la pérdida, sino que limitan la reabsorción de este. Y algunos trastornos endocrinos, como dijimos ya, la diabetes, paratiroides, así como tenemos una glándula tiroides, tenemos las glándulas paratiroideas, que se encargan del metabolismo del calcio, fósforo, vitamina D, etcétera, para la formación del hueso, etcétera. Y algunas otras que son rarísimas, como aldosteronismo primario y demás. Y entonces, resumen, ¿qué tenemos de deficiencia de magnesio? Que no tengamos una ingesta adecuada, dietas, así como la dieta baja en proteína, también las dietas hiperproteicas, que dietas hiperproteicas es que la gente se comiera 3 vacas en cada sentada, no cuando hacemos esta recomendación global de una mujer de 1,60 que debe comer 300 a 360 gramos de proteína.
que les parece mucho, pero porque no están acostumbradas, pero ese es el requerimiento, eso es una alimentación normoproteica. Cuando tenemos dietas altas en sodio y altas en sodio, yo le recomiendo a la gente que consuma sal. Si queremos bajar el consumo de sodio, no hay que quitarle la sal del salero, que esa me aporta yodo. Hay que quitarle el sodio de la maruchan, ¿no? O el sodio de los embutidos, que todos esos son alimentos altos en sodio. Cuando tenemos dietas altas en calcio, y ahorita hablaremos mucho de esta mala recomendación a lo largo de muchísimos años que hemos hecho los médicos, porque hay que tomar un montón de calcio y estamos creando una deficiencia perpetua de magnesio. Cuando abusamos de la cafeína, cuando abusamos del alcohol, la gente que hace deporte también tiene mayor riesgo de perder mayor cantidad de magnesio. Cuando tenemos algún tipo de trastorno del sueño, y aquí es como se perpetúa, entre mayor estrés, entre mayor déficit de sueño, mayor deficiencia de magnesio, y a mayor deficiencia de magnesio, más insomnio y más estrés. Algunos medicamentos que están relacionados, condiciones fisiológicas, el embarazo, súper importante, el recomendar magnesio a las mujeres embarazadas, no saben qué aliviane con esta cuestión del estreñimiento y los calambres y quitamos riesgo inclusive de preeclampsia o eclampsia, entonces es uno de los suplementos que más deberíamos de recomendar en el embarazo. Con la edad, en la menopausia, en cualquier síndrome premenstrual, es decir, esta sintomatología de mucha irritabilidad, yo ahorita igual abordaré un poquito más como de cada una, y en enfermedades tal cual, sobre todo pues lo que vemos hoy, que no solamente los que tenemos consulta, yo les garantizo que más de uno de los que están conectados aquí tiene algún familiar, amigo, conocido que tiene temas de diabetes, es una enfermedad mundial, alteraciones gastrointestinales, alteraciones cardiovasculares, síndrome metabólico, osteoporosis, etcétera. Entonces, hoy encontramos que tenemos una depleción de magnesio de más del 30% a nivel de la Tierra, ya que damos que la demanda global en la producción de alimentos ha hecho que apenas estamos levantando la cosecha cuando estamos volviendo a sembrar. Y me encontré un artículo, y se los prometo que se los voy a compartir, que establece que a partir del año 1990 se notó un decremento en el aporte de minerales a partir del suelo de más del 60%. Y entonces por eso, aunque anteriormente no era necesaria la suplementación, pues de 1990 a la fecha nada más han pasado casi 35 años, y por eso es que a lo mejor recientemente en los 90 no veíamos tanto la necesidad, pero 35 años después, hablando ya de otra generación, vemos la importancia de sí la suplementación, y que desgraciadamente la alimentación a la que tenemos acceso hoy en día, el 90% es procesado. Cuando vamos al súper, yo no recomiendo los alimentos orgánicos, no es funcional económicamente hablando para una familia, ni todo lo que nos venden siempre es orgánico, pero realmente en el súper ya no encontramos alimentos naturales, ¿no? Y entonces, ni modo, esta es la época en la que nos tocó vivir y pues algo tenemos que comer. ¿Qué funciones tiene el magnesio? Y esto igual nos ayudará a entender por qué a veces el magnesio suena como a producto milagro, pero si nosotros ubicamos en todos los sitios de reserva, que hagamos que el hueso, que si está en el corazón, que si está en el cerebro, pues por eso sirve como esta lógica en donde no tienes que ser profesional de la salud para entender que si este mineral falta, pues va a llegar a afectar uno o varios de estos órganos. Entonces, está involucrado en el desarrollo del hueso, tiene que ver con la función a nivel nervioso, muscular y cardiovascular, está relacionado con vías de señalización celular. Todo nuestro cuerpo trabaja en base a cascadas. Para que nosotros podamos tener un producto final, siempre se hace una serie de pasitos, que lo hemos estado viendo cuando les explico esta cuestión de resistencia a la insulina. Nuestro cuerpo se basa en procesos que son parte de una fabricación, trabajan tal cual como si fuera una fábrica, y entonces el magnesio funciona desde el paso número uno, y casi casi que se va involucrando en los siguientes pasos hasta obtener el producto final. Tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, por eso podemos tener alteraciones en las cifras de glucosa cuando el magnesio no se encuentra en cifras correctas. Tiene que ver con el metabolismo de las proteínas, por eso podemos desarrollar sarcopenia, que es esta pérdida de masa muscular con el paso del tiempo, sumado a muchas otras cosas, ¿no? Y también puede ser que tengamos dificultad para formar masa muscular si yo no tengo suficiente cantidad de magnesio en el cuerpo. Tiene que ver con el metabolismo de colesterol, triglicéridos y demás. Está asociado con el balance hidroelectrolítico. Como nuestro cuerpo se basa en que siempre tiene que buscar un nivel osmolar, que es esta, digamos, una cantidad de cifras que permite que el cuerpo trabaje de forma regular, la homeostasis, que tal vez a lo mejor has escuchado, que es este punto perfecto de donde nuestro cuerpo trabaja de la manera correcta, así como el pH, y se basa en moléculas que son positivas y negativas. Entonces siempre va a tratar de buscar esta neutralidad. Si hay mucho calcio, que es un ion positivo, entonces vamos a eliminar el magnesio, que también es positivo, ¿no? Entonces siempre busca como este balance.
y el magnesio, digamos que es el antagonista preferido del calcio, entonces siempre van como muy de la mano. La estabilidad genética, ahorita platicaré algo de cómo nuestro material genético se va replicando en las moléculas de ADN y que se requiere magnesio para que se replique de la manera correcta, disminuyendo el riesgo de que el cuerpo se equivoque y esto disminuye el riesgo de desarrollar cáncer. Proliferación celular, te decía yo, en todo el recambio celular sanguíneo, de hueso, de piel, pero también proliferación celular a nivel, por ejemplo, de los espermatozoides, ¿ok? Tiene relación con todo el estrés oxidativo e inflamación celular, una de las principales causas de inflamación, combinado a alteraciones en la microbiota, pero la deficiencia de magnesio por diferentes caminitos condiciona una inflamación que la inflamación no es algo que nosotros notamos a manera macroscópica, es algo que no se ve y es un cofactor de más de 600 procesos enzimáticos, muchos procesos celulares, ¿no? Entonces aquí ni se me espanten, ¿no? Me gusta mucho como graficar, que creo que eso ayuda más a la memoria que nada más la explicación. Entonces quedamos que tiene que ver con la estabilidad de nuestro material genético para disminuir el riesgo, no solamente personal, sino que yo no pase enfermedades genéticas por los óvulos o por los espermatozoides. Tiene que ver con la formación de hueso, ya que va a activar a las células encargadas, que son los osteoblastos, que esos se encargan de la formación de hueso. Tiene que ver con a nivel de todo lo que es el sistema nervioso en vías de dolor, tanto para la parte que nos cuida, que nos pone en alerta, pero también cuando estas vías no están reguladas de la manera correcta, tiene que ver con todo lo que es el proceso de energía. Una persona que constantemente se siente cansada puede estar teniendo la suficiente cantidad de proteína, de grasa y de carbohidrato para que el cuerpo produzca gasolina, pero si no tengo magnesio, entonces esa gasolina no se transporta y tenemos sensación de cansancio de forma constante, ¿ok? Y ya hablando así como de órganos específicos, a nivel cardiovascular tiene N cantidad de funciones que ahorita se las voy a resumir de una manera muy práctica. A nivel del músculo, siempre pensemos que el calcio se encarga de contraer y el magnesio se encarga de relajar. Por eso decíamos que tiene esta actividad antagónica. El calcio contrae, el magnesio relaja. Y músculo, bueno, aquí tenemos una imagen de lo que llamamos músculo esquelético, hablando de un tríceps y un bíceps, pero músculo es el corazón. Músculos son los vasos sanguíneos, músculo es el intestino, músculos son las vísceras, ¿ok? Entonces, si yo tengo deficiencia de magnesio, el cuerpo no tiene capacidad de relajarse. Y eso tiene que ver con estreñimiento, con las contracturas musculares, etcétera. Tiene que ver en cuestiones inflamatorias, tanto por que favorece la permeabilidad intestinal, que esto va a incrementar el riesgo de esta situación de inflamación, pero otras vías que les voy a platicar un poquito asociadas a la parte inflamatoria, en la parte del sistema nervioso, tanto a nivel central, a central me refiero como a hacer como afianzamiento del conocimiento aprendido todos los días, que podamos crear recuerdos, que tengamos una mejor memoria, que tengamos un buen sueño. Tiene que ver con todo lo que es factores de coagulación y tiene que ver con la estructura ósea. Y lo iremos desglosando un poquito. Cuando yo me refiero a estos procesos enzimáticos, siempre les pongo esta imagen para poder ejemplificar de manera gráfica de qué estoy hablando. Por lo regular, nosotros podemos tener un Lamborghini, ¿no? Y entonces el carro está increíble y tiene llantas y tiene aceite y todo. Pero si yo no le pongo la gasolina, por más que sea un carro padrísimo, lo demás no va a funcionar. Entonces, cuando tenemos nosotros la necesidad de activar algún proceso enzimático, tenemos una enzima que se tiene que unir con un compuesto químico para poder llevar a cabo todo este proceso, pero si no hay una llave que permita que se una este compuesto químico a la enzima, entonces esta reacción química no ocurre, de forma tal que el magnesio va a ser esa llavecita para que yo pueda encender el motor y todo lo demás que está precioso porque hay gasolina, porque hay aceite, porque todo, las llantas padrísimas pueda funcionar de la manera correcta. Entonces, cuando tengo la enzima con una coenzima, que en este caso es el magnesio, va a permitir que se pueda unir el otro factor y entonces se pueda llevar a cabo esta reacción química. Esta es la forma más gráfica y más sencilla para poder entender cómo es que el magnesio está implicado en tantos procesos celulares. Entonces, estas son, digamos, las 7 maneras principales a través de las cuales la deficiencia de magnesio condiciona inflamación. Número 1, quedamos que es estrés oxidativo. Número 2, se activa este sistema que llamamos sistema renina-angiotensina-aldosterona, que si bien está relacionado con la cuestión de la presión arterial, pero también tiene que ver con un proceso inflamatorio, tiene que ver con la apertura de los canales de calcio. Nuestro cuerpo tiene que liberar el calcio para que nosotros podamos trabajar de manera correcta. El problema es que cuando tenemos deficiencia de magnesio, estos canales de calcio se mantienen abiertos de manera constante y el cuerpo no se puede relajar y ya quedamos relajar
en todo, relajar no solamente mentalmente hablando, relajamiento muscular, del músculo del brazo, del músculo del intestino, del músculo del corazón. Se aumenta la presencia de fagocitos, que digamos que son las células más inflamatorias, y esto hace que se liberen sustancias que inflaman. Los receptores de NMDA, estos receptores los encontramos en todas las vías con respecto a lo que explicaba hace un momento, de aprendizaje, de memoria. Nosotros creamos ciertos caminos neuronales, que igual una forma gráfica de poderlo entender, seguramente todos los que manejamos hoy en día, hoy tú lo haces de manera automática, pero cuando estabas aprendiendo a manejar, tenías que poner tus 5 sentidos alerta, ¿no? Entonces eran las manos, las 2 manos al volante, súper atento al clutch y te costaba hacer los cambios y veías la espejeada, entonces estabas muy atento. Y después de que lo hiciste de muchas formas durante mucho tiempo, hoy en día ya es como que ni piensas, no le mandas una señal al cerebro de, ah, tengo que meter el clutch para cambiar la velocidad, eso ya lo hacemos en automático. Entonces, esta vía del NMDA me ayuda a ir creando estos vías neuronales para que podamos ir haciendo estos procesos en automático, pero cuando tenemos una situación de dolor, desgraciadamente pasa algo muy similar. Cuando el dolor se hace de forma repetida, se crea una vía neuronal que casi, aunque ya no tengamos el agente que me está condicionando el dolor, se activa esta vía. Y esto sucede porque tenemos deficiencia de magnesio. Entonces, parte de la mejora del dolor crónico, y dolor crónico de extremidades, de articulaciones, de tipo nervioso, como sucede en la neuropatía diabética y demás, tiene que ver con estas vías. La activación de la vía del N-factor kappa beta, que es toda una cascada de inflamación, y vamos a tener disminución en la producción de todo aquello que es antiinflamatorio. Entonces, deficiencia de magnesio igual a inflamación. Ahora, si yo me voy por cada uno de los, les voy a explicar como cachitos, ¿no? Hablamos de la parte de la glucosa, que glucosa alterada puede ser pacientes que tienen resistencia o personas que tienen resistencia a la insulina, o personas que tienen glucosa de ayuno alterada, o personas que tienen ya una diabetes declarada, que todo esto es alteraciones en la glucosa. Lo ideal sería hacer prevención antes de que la persona tenga no solamente diabetes, antes de que la persona tenga resistencia a la insulina. ¿Y por qué el magnesio es tan importante? Cuando tenemos una deficiencia de magnesio, ya sea que porque hay pobre ingesta o porque estoy tomando medicamentos que están disminuyendo la absorción del magnesio, por la razón que sea, esto va a condicionar que las células betas del páncreas, que son las encargadas de producir la insulina, no trabajen de la manera correcta. Y entonces el primer paso que tenemos es hiperinsulinemia, es decir, incremento en la producción de insulina, que es el primer paso para desarrollar problemas de resistencia y de diabetes. Pero también la deficiencia de magnesio tiene que ver con inflamación sistémica. Y si hay inflamación sistémica, la glucosa no trabaja de la manera correcta. Entonces va siendo la receta perfecta para el caos, lo cual va a condicionar insulinoresistencia, es decir, que el cuerpo produce insulina, pero no la trabaja, no la absorbe, no permite que funcione de la manera correcta, terminando en cifras de hiperglicemia, es decir, cifras de glucosa alta, que esto a la larga va a condicionar diabetes. Y aunque hay muchas vitaminas, hormonas, antioxidantes que tienen que ver, ahorita hablando específicamente del magnesio, otra de las vías a través de las cuales el magnesio nos ayuda a que las cifras de glucosa se mantengan en niveles correctos, nosotros tenemos una serie de receptores, porque el cuerpo trabaja así, siempre necesitamos receptores para que todos los solutos puedan ser interiorizados a la célula, en este caso para que nosotros podamos metabolizar la glucosa de la manera correcta, necesitamos este receptor que se llama GLUT4. Cuando hay una suficiente cantidad de magnesio, estos receptores se expresan de manera correcta en la membrana celular y permiten que la glucosa pueda entrar y seguir a cabo toda su vía metabólica. Si no hay magnesio, este receptor no se expresa en la membrana celular y la glucosa se queda circulando. Y entonces esto favorece que tengamos temas de resistencia a la insulina. Junto con otras que ahorita, pues bueno, no me da tiempo de ponerme a hablar de la vitamina C y del cromo, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que el magnesio funciona como neuroprotector? Tal vez algunos de ustedes han escuchado que tenemos una barrera intestinal que está compuesta por microbiota, por moco, por todos estos microorganismos, bacterias, parásitos, virus, etcétera, que trabajamos de manera conjunta, y que esto hace que no cualquier cosa pueda llegar al torrente sanguíneo. Entonces, así como tenemos una barrera intestinal, también tenemos una barrera llamada barrera hematoencefálica, que hace la misma función para el cerebro. Todo nuestro torrente sanguíneo está distribuido a lo largo del cuerpo, y eso permite que vayamos teniendo la absorción de nutrientes a partir de lo que estamos ingiriendo y la eliminación de toxinas, manteniendo pues, un adecuado estado de salud. Si esta barrera hematoencefálica, que en condiciones normales disminuye el riesgo de que pasen bacterias o que pasen virus, pero también favorece los nutrientes, imagínate que es como tener una coladera.
esta barrera empieza a tener permeabilidad que no es sana, que no está supuesta a existir, y entonces permite que puedan estar entrando sustancias al cerebro, condicionando situaciones de neuroinflamación. Y neuroinflamación no necesariamente hablo de Alzheimer, que esa es, digamos, la expresión máxima. Neuroinflamación es irritabilidad, neblina mental, me cuesta trabajo concentrarme, se me olvidan rápidamente las cosas, ¿no? Entonces, aquí el magnesio favorece esta protección de la barrera hematoencefálica. Modulador del sistema de la vía del NMRDA, que eso te lo explico ahorita en una diapositiva más gráfica. El mantenimiento de la homeostasis iónica, que es lo que te decía yo, el intercambio de iones para mantener la cantidad de positivos y de negativos de forma correcta. Funciona como un antagonista del calcio, calcio contrae, magnesio relaja. Es un agonista del GABA, que hoy el GABA, digo, la mayoría de los que somos distribuidores, y no porque sean profesionales de la salud, ya tienen idea más o menos que el GABA es un neurotransmisor y que es el neurotransmisor que nos encarga de frenarnos. Nosotros tenemos hoy en día más de 80 neurotransmisores identificados, de los cuales tenemos 4 súper bien estudiados, y que 3 de estos 4 se encargan de la excitabilidad. Y excitabilidad es como la que nos da energía, líbido sexual, la que nos favorece que tengamos actividad, energía para poder hacer ejercicio, que podamos tener una rutina de actividades a lo largo del día, y que GABA nos ayuda a que el cuerpo se frene. Algo pasó en el mundo que a raíz de la pandemia, anteriormente había una deficiencia muy marcada de serotonina y hoy en día tenemos una deficiencia de GABA muy marcada. Y cuando existe esta deficiencia de GABA, este neurotransmisor, que es el ácido aminogababutírico, y por eso lo abreviamos como GABA, tiene que ver con que las personas no tienen este freno. Y entonces la ardillita está todo el día piensa y piensa, el cuerpo está cansado, se quieren acostar y por más que el cuerpo está cansado, la ardillita sigue ahí dando lata, entonces hay insomnio. Son personas que suelen tener lo que llamamos síndrome de piernas inquietas, ¿no? Cuando alguien está todo el tiempo brincando con la patita hasta que el de al lado le dice, ya espérate porque me mareaste, cuando está con la pluma todo el tiempo haciéndole así, son personas que suelen ser muy inquietas y que eso tiene que ver también con hipersensibilidad visceral. Es decir, que cuando una persona tiene deficiencia de GABA, yo puedo tener un cólico igual que la persona y yo estoy medio incómoda y la persona está tirada en el piso, ¿no? O sea, tiene esta hipersensibilidad visceral que tiene que ver no solamente con la deficiencia de GABA, porque igual puedo tener GABA, pero si no hay magnesio, pues es como si fuera lo mismo. Y la modulación de este factor neurotrófico a nivel cerebral, que está muy de la mano con este otro receptor, asociado a memoria, concentración, afianzamiento del aprendizaje, que podamos regular las vías de dolor. El dolor puede ser algo positivo cuando nos ponen alerta si yo me estoy acercando a una superficie que es caliente y entonces diga, ah, caray, estoy sintiendo dolor, pues me retiro, ¿no? Pero lo que no es malo es cuando ese dolor se hace crónico. Cuando tenemos magnesio bajo, también aumenta la producción de algo que se llama sustancia P, que es una de las sustancias inflamatorias, lo cual favorece esta permeabilidad a nivel de la barrera hematoencefálica, y entonces vamos a tener liberación de sustancias como son prostaglandinas, óxido nítrico, que tienen que ver con esta neuroinflamación. Y ahorita yo te hablaba de una situación pequeñita, relativamente pequeña porque es muy incómoda para la gente, pero que esto cuando progresa pueden empezar con síntomas de neblina mental, insomnio, se me olvidan las cosas, y que esto a la larga va a aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades como Alzheimer y como Parkinson. Hoy tenemos muchísimos estudios en donde una deficiencia de GABA, de una deficiencia de magnesio de forma prolongada tiene que ver la predisposición genética, pero va a aumentar el riesgo de que esa predisposición genética se exprese en enfermedades como sería demencias, Alzheimer y Parkinson. Aquí les estoy mostrando cómo se comunican las neuronas, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que llamamos una neurona presináptica, después tenemos el espacio presináptico y después tenemos la neurona posináptica. O sea, cuando nosotros tenemos la capacidad de poder hacer este movimiento, lo hacemos en automático, pero ya inmediatamente se activa una serie de pasos que no voy a alcanzar a explicar todas, pero sí hay una comunicación entre las neuronas para que se puedan ir comunicando y se van pasando el mensaje. Entonces, esta activación tiene un componente nervioso, o sea, nosotros somos mucha energía y no energía holísticamente hablando, sino hablo de energía de potenciales eléctricos y también nos comunicamos a través de estos neurotransmisores. Digamos que es el lenguaje que manejan las neuronas. Entonces tenemos la vía que más comúnmente trabaja para que nosotros podamos estar activos, energía y tal, es esta vía del glutamato. Y aquí esto es un plus que si algún día tú quieres estar despierto, y alguien repite que yo lo dije, lo voy a negar, no necesariamente hoy que la gente abusa de medicamentos, el consumo, por ejemplo, de los chetos, ¿no? Los chetos son altos en glutamato. Entonces, en las guardias, nosotros lo que hacemos es, sí, la coca y el café, lo que tú quieras, pero los chetos tienen esta capacidad de aumentar la producción de glutamato, lo que hace que estés muchísimo más alerta, ¿ok? Entonces, la vía del glutamato tiene que ver con esta activación y que de forma regular se va a unir a estos receptores que tanto te he mencionado, que es los receptores de la vía del NMDA, permitiendo
memoria, concentración, conocimiento, etcétera, etcétera. Pero cuando esta vía se activa, pero algo tiene que entrar a frenar. Y normalmente el freno es la llegada de magnesio para que estas sustancias ya no se puedan pegar a su receptor y entonces se pueda activar GABA. Ya hubo como un acelere, una actividad, una energía para cumplir una función, pero que eso se tiene que regular, se tiene que frenar y se hace gracias a que entra el magnesio que permite la salida de GABA. Por eso insisto que aunque la gente pueda tener mucho GABA, si no tenemos magnesio que frene a la vía del NMDA, pues entonces el GABA no va a poder funcionar, ¿ok? Entonces así es como el magnesio es que trabaja aquí como un cofactor. Y después tenemos otra vía, ¿no? Que es otra vía neuronal a través del triptofano, que el triptofano es el precursor de la serotonina, que hoy lo conocemos como la hormona de felicidad, pero que la serotonina es el precursor de la melatonina, que tiene que ver con el tema del sueño, ¿ok? Y también va a estar regulada por el magnesio. Entonces aquí se involucra inclusive en más pasos. Aquí, por ejemplo, esta moleculita que dice MG, así es como abreviamos magnesio, tiene que ver con que el triptofano se pueda convertir en serotonina, tiene que ver con que la serotonina pueda ser liberada a la brecha presináptica para que entonces pueda ser capturada por los receptores que se encuentran en la neurona que sigue. Y una vez que ya fueron capturados por el receptor, tiene que ver con la activación de la señalización de esta vía serotoninérgica y entonces, si no hay magnesio, por eso asociamos a cuestiones de depresión, de ansiedad, porque la serotonina no se puede producir, no se puede mantener en cantidades suficientes en la brecha sináptica, no se puede unir a su receptor y no puede continuar su caminito para poder llevar a cabo esta cuestión de la felicidad. Entonces, no solamente es la deficiencia de neurotransmisores, tiene que ver con que no tengamos una suficiente cantidad de magnesio para que se pueda llevar a cabo todo este camino. Y en situaciones de estrés, que el estrés, hoy he platicado con algunos pacientes, que el estrés en nuestra época cavernícola, ¿no? El estrés nos ayudaba a poder liberar cortisol y que eso activaba todos tus sistemas de alerta para poder huir del león que te viene persiguiendo, para que tú puedas almacenar grasa en situaciones de inanición, pero que obviamente con la evolución ese cortisol hoy no nos ayuda, porque aunque ya no estamos expuestos al león que nos persigue, hoy tenemos muchísimo estrés social, laboral, familiar, etcétera, etcétera. Y cuando estamos en una situación de estrés, sobre todo un estrés, digo, estrés, todos hablamos de un basal, que hay de basales a basales y que obviamente no es sano tener tanto estrés, pero que ahora lo que en algún momento fue una situación de adaptación y protectora, hoy nos tiene tan enfermos también. Entonces, cuando tenemos una liberación de cortisol de manera excesiva y sobre todo de manera constante, esto va a hacer que el cuerpo deplete, es decir, se utiliza el magnesio para la producción de todas estas adrenalina, catecolamina, que les llamamos hormonas del estrés justamente, y entonces se ocupa para poderlas producir, que se pueda tener esta como retroalimentación positiva para que el cuerpo siga produciendo estas sustancias aceleradoras, ¿no? Por ejemplo, la adrenalina lo que hace es hacer que la pupila se haga chiquita para que tú puedas concentrar más la mirada, abrir la vía respiratoria para que puedas respirar mejor si tienes que echarte a correr, el que nos den palpitaciones para favorecer la circulación de la sangre a los músculos y que entonces el músculo esté listo para que tú puedas emprender la huida. Así era, pues desgraciadamente, el estrés cuando era necesario y hoy en día, pues desgraciadamente ya no nos ayuda. Y cuando estamos en este circuito, por eso decía yo que a mayor estrés, más deficiencia de magnesio, y a más deficiencia de magnesio tenemos más estrés, ¿ok? Y aquí está cómo está regulado, que cuando tenemos mucho estrés, la vía de la serotonina, triptofano, serotonina, melatonina está inhibida, entonces no tenemos tanta felicidad. La vía de GABA, que es la que nos frena, está inhibida porque no hay magnesio para que pueda entrar el GABA y nos frene, y entonces todo el tiempo estamos más en el acelere. Y la vía de la NMDA, que es esta vía que en su momento es positiva cuando trabaja por periodos cortos, pero se prolonga, se asocia a alteraciones en la cognición, pero también a situaciones de dolor crónico. Mayor estrés, secreción de adrenalina y cortisol, salida de magnesio de las células, tenemos contracción muscular, lo cual hace que haya fuga de magnesio, eliminación urinaria y continuamos con el estrés. Entonces, por eso las personas, ay, es que tengo una contractura muscular. O sea, sí, qué bueno que vayas y te des un masajito, sí, qué bueno que te tomes un relajante muscular, pero eso para mí siempre va a ser como el parchecito, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Magnesio y alguna situación que somos muy malos para gestionar las emociones, no sabemos manejar el estrés y bueno, pues aquí entra el mindfulness, el apoyo emocional, etcétera, pero el magnesio siempre nos va a ayudar. A nivel de la parte cardiovascular, tiene que ver con que mejora resistencias periféricas. Tenemos algunos estudios que cuando las personas utilizan magnesio, podemos lograr que haya una disminución
de 3.5 a 5 milímetros de mercurio con respecto a la presión arterial, que pareciera no mucho, pero créeme que sí puede ser súper significativo, sobre todo en la presión diastólica, que es la de abajito, ¿ok? Entonces, vamos a tener efecto a nivel vascular, que vascular me refiero a todo lo que son vasos sanguíneos, y a nivel cardiológico, que hablaremos un poquito del corazón. Entonces, en la parte vascular, reduce la presión sistólica porque quedamos que el calcio contrae y el magnesio relaja. Para que nuestro cuerpo pueda bombear sangre, se basa en el corazón, sí, pero una vez que la sangre sale del corazón, va a los vasos sanguíneos. Cuando tú te tomas el pulso, lo que tú estás sintiendo ahí es la contracción de las arterias. Las venas no tienen pulso, las arterias sí. Y el pulso viene porque el calcio contrae y el magnesio relaja. Si el magnesio me ayuda a la relajación muscular, entonces se relajan los vasos sanguíneos, lo cual amplía su luz y eso va a disminuir las cifras de presión arterial. Disminuye la resistencia periférica, disminuyendo la presión arterial y también hace que el corazón trabaje un poquito menos y mejora la perfusión de las arterias coronarias. Esto quiere decir que así como que se dilatan los vasos sanguíneos de mayor tamaño, como es el caso de la aorta, también se van a dilatar los vasos sanguíneos de calibre pequeño, como son a nivel del ojo, a nivel del oído y a nivel del corazón. Y entonces eso permite que si las arterias coronarias, que son las encargadas de nutrir el corazón, estén un poquito de mayor tamaño, pues puede entrar más sangre y por eso mejora la perfusión. Perfusión es la llegada del torrente sanguíneo a ciertos lugares. Y como único comentario aquí es, cuidado con aquellas personas que sufren de hipotensión ortostática, o sea, aquellas personas que son tendientes a tener una presión baja o que los cambios bruscos de posición les causan hipotensión, seguramente es porque le falta mineral, le falta sodio, pero en este grupo de personas, cuidado de la dosis de magnesio porque le podemos bajar demasiado la presión arterial. Esta me la voy a brincar porque está como muy complicada y más bien quiero que vean esta, ¿ok? Esta es casi cómo se hace. Digo, la anterior era por algunas moléculas de actina, miosina, troponina, que todo eso a nivel del músculo esquelético, músculo vascular, músculo del intestino, etcétera. Pero como aquí entra el calcio y se contrae y tiene que entrar el magnesio para que se pueda relajar la fibra. Tanto el magnesio ayuda a que el calcio trabaje de la manera correcta, y por eso el magnesio es el director de la orquesta en muchos de nuestro cuerpo, porque tiene que ver con que el calcio trabaje de la manera correcta y con que el calcio deje de seguir actuando para que entonces se puedan relajar las fibras musculares. A nivel del corazón tiene este efecto antisquémico. Antisquémico es que no le falte sangre y es por una parte lo que te acabo yo de mencionar, de cómo permite que se abran las arterias coronarias y le llegue un poquito más de sangre a la circulación que se encarga de nutrir al corazón. Es un antiarrítmico que te voy a explicar ahorita, que esto quiere decir que disminuye el riesgo de tener arritmias, que son latidos anormales, y es un antitrombótico, es decir, disminuye la formación de coágulos. Entonces, dentro del mecanismo a través del cual tiene esta parte de mejorar el riego sanguíneo del corazón, pues es prácticamente el calcio contrae, el magnesio relaja y entonces al no tener una actividad perpetua del calcio, se relajan las arterias y permite que llegue un poquito más de flujo sanguíneo. Lo demás es algo a nivel molecular que en esta clase, como en esta sesión, como que no nos interesa tanto. Y porque es un antiarrítmico. Y yo sé que a lo mejor ustedes tienen mucha curiosidad de cuando hacemos un electrocardiograma y lo vemos, lo estamos leyendo y pues, ¿qué le están viendo? ¿No? Entonces, y no es clase de electro, pero breviario cultural creo que a cualquiera le cae bien. Cuando nosotros vemos un electrocardiograma, lo que estamos viendo es el latido, esta ondita es el latido de la aurícula, que son las cámaras superiores del corazón, y esta otra ondita tiene que ver con la contracción y relajación ventricular. Y cuando, si alguna vez te han puesto un electro, un holter, que ponemos los electrodos, con estos electrodos tratamos de ver todas las caras del corazón. El corazón está ubicado en la parte central del pecho, no está a la izquierda, está ubicado en la parte central del pecho y simplemente está recargado un poquito más a la izquierda. Por lo tanto, cuando hay un paciente está infartando, le puede doler el brazo izquierdo, el brazo derecho, hasta la mandíbula, ¿ok? Entonces, no es que, ay, el izquierdo es igual a infarto, puede ser, pero no es lo único, porque está inclinado, pero no está del lado izquierdo. Y en esta inclinación a nosotros nos habla de varias caras. Tiene una cara anterior, una cara inferior, una cara diafragmática, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de dónde esté colocado el electrodo, es que yo puedo hacer una lectura en el electrocardiograma para ver si le está faltando sangre a la cara inferior del corazón o a la parte superior, etcétera, etcétera. Entonces, yo te comentaba que nosotros estamos manejados por potenciales eléctricos y el corazón es el mejor ejemplo para este potencial eléctrico. Entonces, se manda una señal de electricidad que hace que de forma consecutiva se vayan activando como si fuera cables eléctricos que llevan justamente la electricidad de un punto a otro, pues así va pasando la electricidad para que se pueda contraer, se pueda relajar
y que esto hace que el magnesio, estos latidos cardíacos se den de la manera correcta, que el corazón no se adelante a tener latidos anormales, aumentando el riesgo de generar arritmias en el corazón, ¿ok? Entonces, pues es una manera muy rapidita, ¿no? Aquí te decía yo que los electrodos nosotros los colocamos en B1, en B2, en B3, se hace tierra cuando ponemos el resto de los electrodos en las piernas o en un brazo, eso es simplemente para poder hacer tierra, pero lo que estamos viendo son varias caras del corazón. Y es con estas ondas que me hablan de alteraciones a nivel de la aurícula o a nivel del ventrículo, y que el magnesio a nivel de ritmo cardíaco me va a permitir que tenga un ritmo normal. Todos nosotros tenemos un ritmo que llamamos ritmo sinusal, que fluctúa entre 60 y 100 latidos por minuto. Las personas que hacen mucho ejercicio tienden a tener inclusive abajo de 60, y eso es normal. Y si están en reposo, todavía un poquito más bajo. Y aquellas personas que no están acostumbradas a hacer actividad física, en reposo suelen tener como 80, y luego hacen 3 pasitos y ya casi casi se les va la frecuencia a 110, que eso no está bien, y entonces hay que mejorar acondicionamiento cardiovascular. Pero bueno, aquí es como funciona el magnesio. Evita que tengamos latidos anormales. Y el hecho de que disminuya el riesgo de formar trombos es que va a disminuir el riesgo de que se peguen las plaquetas que forman parte de los ateromas que forman estos coágulos a través de diferentes vías. Y entonces, resumen del efecto del magnesio a nivel cardiovascular: disminuye el riesgo de hipertensión, disminuye el riesgo de arritmias, disminuye el riesgo de formación de placas de ateroma, aumentar el riesgo de trombosis o de infartos, y disminuye cualquier estado asociado a protrombosis. No porque necesariamente sea un anticoagulante, simplemente es porque no permite que las plaquetas se peguen, porque no permite que se formen placas de ateroma con respecto al colesterol, porque va a mantener las arterias una luz mucho más amplia, lo cual permite que pueda seguir circulando la sangre de mejor manera. Y eso fue del corazón. Ahora me voy a la parte del hueso y de la osteoporosis, ¿ok? Nuestro cuerpo trabaja en base a esta combinación entre calcio, magnesio y vitamina D. El calcio influye en el estado del magnesio y la vitamina D. Las personas que tienen, ya quedamos, que consumen demasiado calcio con respecto al magnesio, van a tener mayor riesgo de tener deficiencia de vitamina D. La suplementación alta del calcio aumenta la pérdida del riñón de magnesio, lo cual aumenta el riesgo de tener hipomagnesemia y estados subóptimos de magnesio. O sea, cuando nosotros no tenemos suficiente magnesio, también van a llevar a tener niveles bajos de vitamina D. De forma tal que si nos enfocamos en dar o mejorar las cifras de vitamina D, digo de magnesio, esto va a favorecer que tengamos mejores cifras de magnesio, mejores cifras de vitamina D y mejores cifras de calcio. Somos una sociedad que estamos hiperdosificados en calcio. O le hemos dado mucho protagonismo al calcio y le hemos quitado la atención tanto al magnesio como a la vitamina D. Y por esta hiperdosificación de calcio, a través de la suplementación, a través de fortificar los alimentos con calcio, o a partir de que hay que comer lácteo, no es real, alimentación diaria, todo esto está condicionado a que tengamos menores niveles de magnesio, que ya vimos todo lo que conlleva el riesgo de tener deficiencia de magnesio: presión arterial, arritmias, arteriosclerosis, que no haya una relajación muscular de forma adecuada, que tengamos un déficit de vitamina D, que condicione niveles subóptimos de vitamina D y que no se aproveche de la manera correcta, que no tengamos una mineralización correcta del hueso, ¿ok? Lo cual lleva al calcio, además, a depositarse, porque sí, yo puedo dar calcio, pero el calcio, de entrada, para cuidar el hueso, requerimos buena cantidad de proteína, que eso es punto y aparte, pero que el metabolismo mineral del hueso requiere sí calcio, pero principalmente magnesio y vitamina D. Cuando las personas consumen solamente suplementación de calcio, el hueso no lo absorbe de la manera correcta y empezamos con piedras en los riñones o con calcificación de las arterias. Y por eso luego la gente dice: no, ya no quiero tomar calcio, me dijeron que no, pero no es el tema del calcio. Si yo quiero cuidar al hueso, es actividad física, que la gente coma suficiente cantidad de proteína por la cuestión del colágeno, pero también que reciba niveles adecuados de magnesio y con combinación de vitamina D3, pero que tenga vitamina K2. Entonces, con el magnesio calcio mantenemos un metabolismo adecuado entre calcio y magnesio para el metabolismo óseo, pero le tengo que dar vitamina D3 con vitamina K2 para que el calcio y el magnesio se peguen en donde quiero que se peguen, que es en el hueso. Si yo doy solamente vitamina D3, el calcio y el magnesio se van a pegar, pero se van a pegar en sitios donde no queremos, aumentando el riesgo de piedras y aumentando el riesgo de calcificación de las arterias. Entonces, no le tengamos miedo a dar vitamina D3, siempre y cuando sea combinado con vitamina K2. La vitamina D permite una máxima absorción del calcio alimentario. Entonces, si nosotros tuviéramos un mejor metabolismo de magnesio y de la vitamina D,
no haría falta que suplementáramos con calcio o que fortificáramos los alimentos con calcio. El cuerpo absorbería el calcio de los alimentos que no solamente está en los lácteos, está en la espinaca, está en la tortilla, y eso disminuiría la necesidad de suplementar con calcio. Y además, somos una población que está muy baja en magnesio. Entonces, al estar bajos en magnesio y este está empobrecido en nuestra alimentación, que ya quedamos que los requerimientos no están basados en lo que decimos como IDR, porque eso es vivir con el suelo, con el salario mínimo, eso es vivir en carencia, ¿ok? Y yo creo que nadie quiere vivir en carencia, todos queremos tener suficiente cantidad de vitaminas y minerales para que el cuerpo pueda llevar a cabo todas las funciones. Y entonces las últimas revisiones, entendemos que la cantidad diaria recomendada de magnesio fluctúa entre 300 y 420, pero que esto va a ser solamente el IDR y que sabemos que a pesar de esta dosis recomendada, requerimos todavía 300 miligramos más. Todas las sociedades modernas en general no están cumpliendo con al menos estas cifras. La existencia de una deficiencia de magnesio subaguda o clínica es muy difícil de diagnosticar, como ya les comentaba. El cuerpo siempre va a tratar de mantener las cifras de magnesio a nivel de la sangre y entonces no siempre se observan y por eso no le ponemos atención o no es tan fácil de poderlas diagnosticar. Y como los tejidos dañados asociados a deficiencia de magnesio tiene que ver con el sistema cardiovascular, renal o el músculo, el daño temprano no es fácilmente detectable. Y entonces, actualmente buscamos, si alguien pone atención a los estudios de laboratorio, y esto varía mucho de cada laboratorio a otro, porque he visto niveles normales dentro de lo normal, recomendados hasta de 1.5, ¿no? Entonces, hoy buscamos que sean arriba de 2.1, aunque no es igual. Ya quedamos que no, yo no puedo determinar con la cifra en sangre si existe o no deficiencia de magnesio, pero buscamos que cuando menos en sangre esté reportado en 2.1. ¿Cómo tiene que ver con el metabolismo de la vitamina D? Pues de nueva cuenta, es un cofactor desde que se empieza todo el proceso de la producción hasta la utilización y la eliminación. Entonces, si una persona toma vitamina D, pero no hay suficiente magnesio, esta vitamina D no se aprovecha de la manera correcta y busquemos siempre vitamina D que sea acompañada de vitamina K2. Y chistosamente, y bueno, aquí es un tema más para profesionales de la salud, pero hay muchos medicamentos utilizados en osteoporosis que favorecen la pérdida de magnesio. Y entonces suena como muy contrariado de que si yo sé que hoy en día el magnesio tiene que ver con la formación de hueso y le estoy dando un medicamento que aparentemente está mineralizándolo más, pero me está provocando la deficiencia de magnesio y por eso la importancia, en donde yo no demerito el uso de tratamiento farmacológico, pero sí tenemos que saber los efectos colaterales de los medicamentos, número uno, y dos, que el medicamento sea siempre como una terapia puente y que si yo quiero favorecer que el medicamento funcione de la manera correcta, no es lo único, ¿no? Siempre va a ser basado en una adecuada alimentación y una adecuada suplementación. Si la persona que tiene problemas de osteopenia y sobre todo de osteoporosis, cuando ya se utilizan tratamiento farmacológico, no recibe suficiente cantidad de proteína, no está recibiendo magnesio, no recibe vitamina D3 con K2, el medicamento no está funcionando al 100% de como debería. Y entonces es la combinación de minerales que se ocupan a nivel del hueso. A nivel del músculo, ¿qué hace? Favorece la masa muscular, evita que se haga protólisis. Protólisis es cuando el músculo se degrada, cuando el músculo se pierde, y esto puede ser por un tema de la edad o puede ser inclusive cuando estamos haciendo ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, sobre todo de fuerza, se da cierta proteólisis muscular para que las fibras del músculo se rompan, podamos aumentar el aporte proteico y esto permita que se incremente el volumen muscular. Gracias al magnesio, esto se disminuye y se puede incrementar la formación de masa muscular. Limita todo lo que es la presencia de los radicales libres asociados a un incremento del estrés oxidativo, disminuye el envejecimiento de las fibras musculares con el paso del tiempo, y creo que en algún momento lo platiqué cuando di una sesión de sarcopenia, que la senescencia para allá vamos todos. Y en esta cuestión del envejecimiento, cada vez nos cuesta más trabajo hacer masa muscular, de forma tal que el acompañamiento con magnesio no es que nos dé la inmortalidad, pero va a permitir que las fibras musculares se puedan rejuvenecer por un tiempo más prolongado y entonces disminuyamos el riesgo de desarrollar sarcopenia. Tiene que ver con esto que les decía de sensibilización central, es este patrón, esta vía que se ha ido creando al paso del tiempo, en donde hubo dolor, 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 y se hizo esta vía que se hizo como si fueras tú sembrando en la tierra y se va creando cada vez un surco mucho más profundo, en donde aunque ya no esté la gente que está causando el dolor, pareciera que el estímulo sigue. Entonces, favorece la desensibilización central y por eso ayuda mucho a personas que han tenido dolor crónico. Bloquea los receptores del NMDA,
que va a disminuir, o sea, los bloquea de forma positiva. ¿Qué voy con esto? Porque la vía NMDA tiene una parte positiva en cuanto a la formación de conocimiento, etcétera, pero que si no la bloqueamos en algún punto favorece la perpetuación de las cifras o de la presencia de dolor y elimina rápido el lactato. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio y que empiezas a sentir como ese dolorcito súper incómodo que hace que haga fatiga muscular, es por la presencia de lactato. Y entonces el uso de magnesio en personas que hacemos ejercicio común y también en atletas de alto rendimiento disminuye la fatiga muscular y permite una mejor recuperación muscular. Y ya quedamos que músculo también hay a nivel del intestino. Entonces el calcio forma parte de la contracción a nivel digestiva, pero para que nosotros podamos tener un peristaltismo, que es este movimiento que lleva a cabo el bolo y que tengamos un adecuado hábito intestinal, se requiere calcio para que se contraiga, pero se requiere magnesio para que se relaje y pueda avanzar. La deficiencia de magnesio es muy característica en personas que tienen o estreñimiento o que tienen colitis, hipersensibilidad visceral, como te mencionaba yo, hablando de la salud femenina, porque cuando en el síndrome premenstrual, parte del síndrome premenstrual, pues es que hay una expansión del útero que está preparando para hacer su descarga menstrual y esto genera dolor. Y entonces el magnesio tanto ayuda a los síntomas hormonales de irritabilidad y de cambios de humor, etcétera, pero también ayuda a disminuir los cólicos o la dismenorrea en la fase pre y en la fase menstrual. Tiene que ver con cuestiones hormonales, tanto resistencia a la insulina para ovario poliquístico, tiene que ver, ahorita hablar un poquito más de la función tiroidea, tiene que ver con las hormonas sexuales, tanto que para que funcionen de la manera correcta, no tengamos una disminución en la producción, que tiene que ver con fertilidad, infertilidad temprana, que hoy tristemente, anteriormente hablábamos de personas añosas, mujeres añosas de arriba de 45 años que no se podían embarazar, y hoy vemos chicas de 30 que les cuesta trabajo embarazarse y tiene que ver muchos factores, pero incluida la deficiencia de magnesio. Con la presencia de bochornos, los bochornos son alteraciones o estos calores que se presentan porque hay una oleada que tiene que ver con la contracción, relajación. Entonces, con el magnesio regulamos a que estos bochornos cada vez se vean menos frecuentes. En la salud masculina, fertilidad, tanto por la movilización de las espermas como por la producción de testosterona, como por la capacidad de la calidad y la cantidad de los espermatozoides. Tiene que ver con el funcionamiento tiroideo. El magnesio se utiliza tanto para la producción de hormona tiroidea a partir de la glándula tiroides, tiene que ver con la conversión de la T4, que digamos que es la forma inactiva, a cambio a la forma activa de la hormona tiroidea, con la formación de las selenoproteínas para que la tiroides pueda tener la materia prima y poder llevar a cabo sus funciones celulares. En fin, o sea, no hay un solo órgano que no utilice magnesio. El 15% de la población mundial tiene hipomagnesemia leve y no lo sabe. Y no se identifica porque normalmente hay síntomas vagos, que pueden ser desde un síndrome de fatiga crónica que ya no es tan vago, ¿no? Alteraciones del sueño, estreñimiento, calambres, constantes contracturas musculares, muchísimo estrés, digamos que son los síntomas más vagos. El 44% de la población sujeta a estrés padecen deficiencia crónica y hoy, ¿quién no tiene estrés? Simplemente con empezar a suplementar con 100 miligramos al día, logramos mejorar la sensibilidad de la insulina. Con 250 favorecemos la reducción de estos niveles de cortisol. Con 300 miligramos disminuye niveles de estrés y logramos una reducción de ansiedad y depresión con estas cifras en cuando menos un 45% de la población. Ahora, ¿a quién se lo vamos a recomendar? Pues aquí te pongo algunas características, pero yo se lo recomendaría a todos atletas, adultos mayores, a quienes padecen problemas gastrointestinales, a diabetes tipo 2, a quienes consumen alcohol, osteopenia y osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, en temas de cáncer, personas con estrés. Y en los países occidentales, menos del 30 al 50% de la población ni siquiera llegan a estas cifras mínimas recomendadas del consumo diario. Entonces, indicaciones como agentes terapéuticos en enfermedades, hipertensión arterial, en arritmias, en preeclampsia o eclampsia, que esas son cuestiones del embarazo, en diabetes, en arteriosclerosis, calambres musculares. De nueva cuenta, no solamente hablando de personas sanas con algunos achaquitos, sino en muchas, muchas patologías. Estas son las cifras que se recomiendan como IDR, pero que la verdad es que hoy en día no le ponemos atención. Realmente que una persona, a ver, ¿cuántas nueces me he comido? Ah, pues esto me da tanto de magnesio, híjole, me faltan 10 nueces, es imposible, ¿no? Entonces sí buscamos una recomendación de alimentación balanceada de acuerdo al grupo poblacional, pero que no es, ni nos va a alcanzar, ni es práctico estar contabilizando cuánto de aporte de magnesio y de calcio, etcétera. ¿Qué factores consideramos cuando recomendamos algún suplemento?
es la biodisponibilidad, que ya quedamos que es la capacidad de absorción, el porcentaje de magnesio elemental, que ahorita lo voy a explicar, y la tolerabilidad. Y estos son algunos de los tipos que hoy encontramos por todos lados, que si es citrato, cloruro, glicinato, óxido, etcétera. Y aunque se han hecho muchos estudios en donde cada uno tiene sus formas o más efectos, la verdad es que magnesio es magnesio. Y no importa la forma, no importa la sal, el cuerpo la va a absorber. ¿Qué sí va a influir? La biodisponibilidad. De forma tal que los que vienen acompañados de sales, bisglicinato, glicinato, que prácticamente es lo mismo, citrato, aspartato y lactato, son los que tienen mayor biodisponibilidad, es decir, los que más se absorben. Los que menos se absorben son el óxido, el carbonato o el hidróxido. Entonces, siempre nos vamos a enfocar que tengan el componente o la sal sea uno que tenga muy buena biodisponibilidad, aunque su porcentaje de magnesio elemental sea bajo. Porque de nada sirve, si te fijas, se va haciendo como una relación invertida. A mayor biodisponibilidad, menor porcentaje de magnesio elemental. A menor biodisponibilidad, se incrementa el porcentaje de magnesio elemental porque como se absorbe menos, le tengo que dar una mayor cantidad para tratar de que compense. Y esto aumenta el riesgo de que tengamos alguna sintomatología digestiva o de hipotensión rápida, ¿no? ¿Ok? Entonces, hoy tenemos que si el oxalato, que si el óxido, aspartato, y aunque en redes sociales aparece, y eso es lo que quiero desmitificar, ¿no? Que yo no me tengo que tomar la sal que me ayuda de magnesio a que duerma mejor, la sal que me ayuda de magnesio para ir al baño, la sal que me ayuda de magnesio para el hueso. Magnesio es magnesio. Y por supuesto que la que yo recomiendo es citrato, que tiene una muy buena biodisponibilidad, con un porcentaje de magnesio elemental bajito, pero que por una biodisponibilidad alta se va a absorber mejor y sobre todo que si viene acompañado de carbonato, disminuye las molestias digestivas que en algún momento podrían presentar. Entonces, más o menos esto es lo que asociamos a los síntomas que se van a curar y que si yo tengo todos estos síntomas, no me tengo que tomar 10 sales diferentes. Citrato de magnesio sirve para migrañas, sirve para ir al baño, sirve para relajación muscular, sirve para la piel, sirve para el estado de ánimo, sirve para energía celular. No me tengo que tomar diferentes sales de magnesio para poder obtener todos los beneficios. Citrato de magnesio es más que suficiente. Los efectos tóxicos que se atribuyen al magnesio es cuando sobrepasa de 5 a 20 veces más de su valor normal, que obviamente ya quedamos, el paciente primero va a tener diarrea antes de que suceda esto, a menos que eso ya nos toca a los profesionales de la salud, que es una persona que está recibiendo magnesio de forma intravascular. Se describen hasta cifras de paro cardíaco y esto pues lo digo simplemente para que no se espanten de que lo usen, sino que para que esto suceda, la cantidad que tiene que recibir la persona es muy alta, que por lo regular es de forma intravenosa, y que va a dar síntomas antes de que esto pueda suceder. En quienes no está recomendado, que algunos tipos de arritmias como son bloqueos, una frecuencia cardíaca vascular muy bajita, una frecuencia cardíaca muy bajita y sobre todo que genere síntomas. Cuando las personas tienen esta cuestión de la presión arterial baja, chico cardiocariogénico, que eso lo vamos a ver en terapia intensiva, no lo vas a ver en tu amigo que al que le estás recomendando, y en aquellas personas que tienen falla renal y que falla renal siempre pregúntenle a algún profesional de la salud para poder hacer recomendaciones de algún suplemento. La dosis vamos a recomendar de 200 a 600. Y ahorita que dije lo del magnesio elemental, cuando yo tengo el citrato, por ejemplo, que tiene 16% de magnesio, si la cápsula dice que tiene 200 miligramos de magnesio, realmente no son 200 miligramos de magnesio. Yo hago una regla de 3, en donde a qué porcentaje me corresponde, y entonces más o menos una cápsula del Magnecal que tenemos nosotros, que es de 125 miligramos, al tener citrato de calcio, realmente me está aportando 20 miligramos de magnesio elemental, lo cual no es que esté bajito, es que no necesitamos, ahorita yo hablo de 200 a 600 miligramos del el común denominador, porque en la mayoría de las etiquetas tú no vas a ver cuánto trae de magnesio elemental, ¿ok? Vienen estas dosis que son de citrato de magnesio, de carbonato de magnesio, pero no viene en la cantidad que llamamos como elemental. Entonces aquí tenemos el Magnecal, que tiene esta combinación que damos que una muy buen aporte es que tenga un radio adecuado entre 1 a 1, calcio 125, magnesio 125, o sea, esa es una relación 1 a 1, y viene con un toquecito de vitamina D, que si la dosis recomendada del Magnecal, bueno, no, porque varía de persona a persona, pero digamos que cada tableta de Magnecal D, 125 miligramos de calcio, 125 miligramos de citrato de magnesio y tiene 100 unidades de vitamina D.
realmente es muy poquito, aunque tiene un toquecito para cuestiones que vaya como esta relación uno a uno, siempre va a ser importante el aportar además vitamina D, que la vitamina D la platicaremos en otra reunión. Y les quise mencionar estos dos, que son el Rest Complete y el Ribol, que yo sé que estos son de Estados Unidos, pero en esta combinación del sueño, que viene, por ejemplo, hablando de GABA, el Rest Complete lo que tiene es GABA, pero a mí el que me parece una maravilla, invento maravilloso de Usana, es este que si yo me fijo en el sobrecito que viene de la dosis nocturna, ¿ok? Tiene, además de vitamina D, tiene una muy buena cantidad de calcio, magnesio, sí, pero ¿qué es esta combinación para descansar? Que es magnesio, melatonina, ashwagandha, GABA e inositol, ¿no? Y pues bueno, los voy a dejar con esta frase, que siempre me encanta dejarlos con alguna frase, en donde la deficiencia subclínica de magnesio es frecuente, pero definitivamente no es normal. Simplemente que la falta de conocimiento de nutrición, en medicina eso sí es lo habitual. Los médicos no sabemos de nutrición a menos que estudiemos nutrición. Y hay unas recomendaciones que se pasan de generación a generación sin ningún fundamento, pero lo que sí no es normal es que ignoremos en base a lo que no conozco no existe. Entonces espero que con esto les haya dejado yo un panorama más amplio de la importancia del magnesio, de hacer recomendaciones más, pues como con fundamento, que aunque no seas profesional de la salud, te pueda yo haber otorgado herramientas del por qué sí y por qué no. Magnesio, si una persona tiene diarrea, no recomiendo magnesio de forma inicial, primero que se corrija la diarrea y después ya podemos utilizar magnesio. Para personas que tienen presión arterial bajita, le falta sodio, le falta vitamina D, le faltan minerales, primero que se corrija este problema, porque son personas que sí pueden recibir magnesio por todos los beneficios, pero primero tengo que asegurarme que no le baje yo mucho la presión. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Gaby. Creo que si te diéramos 2 horas, te hubieras quedado las 2 horas hablando con nosotros. Mencionaste varias ocasiones que no podías ahondar mucho en el tema para poder explicar lo que necesitamos explicar aquí. Lo que me queda clarísimo es que el magnesio, el calcio son cosas que hoy necesitamos, sobre todo el magnesio, como hoy lo estabas explicando, y en las dosis que trae, lo diré, el Magnecal, son las necesarias. Alguien preguntó por ahí que cuál era el citrato de magnesio, lo que trae nuestro producto. Correcto. Entonces, la realidad es que tenemos productos muy completos que también, como lo menciona siempre, si alguien tiene padecimientos que son importantes, antes que todo, visiten a su doctor, vean qué es lo que necesita específicamente esta persona, pero para personas que no tenemos trastornos complicados o que no tenemos una condición complicada, es necesario tomar el Magnecal, tomarlo con la dosis que ahí viene y sobre todo, como también siempre lo mencionamos en estas pláticas, son hábitos, es cuidar tus hábitos alimenticios, tus hábitos de sueño, tus hábitos de ejercicio y tus hábitos de suplementación. Muchas gracias, Gaby, por